Damos comienzo a la sesión extraordinaria de Ayuntamiento Pleno, convocada con el arreglo al siguiente orden del día. Se ausentan, señor secretario, por parte del Grupo Municipal Popular, justificadamente, doña Maite Cendreros Reguera y doña Inmaculada Díaz Jiménez, las dos por razones de carácter personal, justificado. Tal y como se ha consensuado esta mañana en la Junta de Portavoces, a la que no ha podido asistir el señor Romero Nieva, por razones también de carácter personal, se ha ratificado la inclusión en el orden del día de los asuntos no dictaminados y obviamente no se habían dictaminado en comisión de asistencia, porque la comisión de asistencia se va a crear en el día de hoy. Hemos dado respuesta a las dudas que había, que no eran demasiadas, y de alguna manera pues todos los asuntos, tanto el Grupo Municipal Socialista como el Grupo Municipal Popular, han entendido la necesidad de que vinieran a este pleno. Por tanto, señor secretario, se entienden ratificados, salvo alguna objeción, señor Romero Nieva, se entienden ratificados todos los puntos del orden del día que vamos a someter inmediatamente a la consideración de los corporativos. Por tanto, damos comienzo con arreglo al orden. En primer lugar, conocimiento y aprobación, si procede, del borrador del acta de las sesiones anteriores que se corresponden con las celebradas los días 15 y 25 de junio del año en curso. ¿Alguna cuestión, señor secretario? Ninguna observación. Señor Romero Nieva. Se aprueba. Señora Sánchez Maroto. Se aprueban. Señora Lavián. Se aprueba. Se aprueban, señor secretario, por unanimidad. Propuesta de determinación de fiestas locales de este municipio para el año 2020. Señor secretario. Se trata de una propuesta de fecha 28 de junio del 2019 que propone que sean fiestas locales los próximos días 10 de julio y 14 de septiembre de 2020. Como vienen siendo históricamente habitual. Señor Romero Nieva. Se aprueba. Señora Sánchez Maroto. Se aprueban. Señora Lavián. Se aprueba. Se aprueban, señor secretario, por unanimidad. Dación de cuenta de decreto de nombramiento de componentes de Junta de Gobierno local, tenientes de alcalde y delegaciones de acuerdos del indicado órgano. Señor secretario. Se da cuenta del decreto de alcaldía número 2019-2019 de fecha 17 de junio del 2019, en el cual en la parte dispositiva, en el punto primero, se nombra miembros de la Junta de Gobierno local, en el número segundo se nombran tenientes de alcalde, y por último, en el punto tercero, se delega en la Junta de Gobierno local una serie de competencias por parte de la Alcaldía Presidencia. Señor Romero Nieva. Quedo enterado. Señora Sánchez Maroto. Quedamos enterados. Señora Lavián. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Extremo cuarto, dación de cuenta de decreto de delegaciones de concejalías para la legislatura 2019-2023. Señor secretario. Se da cuenta del decreto de alcaldía número 2020-2019, en este caso de fecha 17 de junio del 2019, por el cual la Alcaldía Presidencia delega en las distintas concejalías delegadas una serie de propuestas e informes relacionados con las distintas áreas de la corporación. Señor Romero Nieva. Quedo enterado. Señora Sánchez Maroto. Quedamos enterados. Señora Lavián. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Extremo 5, quinto, dación de cuenta de decreto de delegación de firma en diferentes concejalías. Señor secretario. En este caso se da cuenta del decreto de fecha 17 de junio del 2019, en virtud del cual se delega por parte de la alcaldía las facultades resolutorias en distintos concejales con en las respectivas áreas de los mismos, en las cuales se facultan el dictado de resoluciones. Señor Romero Nieva. Quedo enterado. Señora Sánchez Maroto. Quedamos enterados. Señora Lavián. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Dación de cuenta de constitución de los grupos políticos municipales. Señor secretario. Se da cuenta del escrito presentado por don Jerónimo Romero Nieva de fecha 7 de junio del 2019, por el cual establece la constitución del grupo municipal y los portavoces. Asimismo, se da cuenta del escrito presentado por el Grupo Popular de fecha 10 de junio del 2019 y número de registro de entrada 4427, y por último del escrito presentado por el Partido Socialista Obrero Español de fecha 19 de junio, en el cual igualmente establece la constitución del grupo político y el nombramiento de los portavoces.
Por tanto, todos los grupos políticos municipales se han constituido en tiempo y forma. Señor Romero Nieva. Quedo enterado. Sí, que sí. Estamos enterados. A favor, sí, sí. Señora Sánchez Maroto. Quedamos enterados. Señora Labián. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Ahora ya sí. Propuesta de indemnizaciones por asistencia a los órganos colegiados de los miembros de la corporación. Existe en este extremo, señor secretario, una enmienda del señor Romero Nieva que ha entrado en la mañana de hoy. Por tanto, señor secretario, ¿alguna cuestión o pasamos directamente? Directamente existe una propuesta de acuerdo de fecha 2 de julio del 2019 y con número de registro de entrada 5114 se ha presentado una enmienda a la citada propuesta de alcaldía. Bien, pues vamos a tratarlo conjuntamente, como además tiene la palabra el señor Romero Nieva en primer lugar, eso le va a permitir defender su enmienda. Daremos 2 turnos de palabra a todos los grupos representados y finalmente someteremos a votación la enmienda e inmediatamente la propuesta. Cuando quiera, señor Romero Nieva. Pues sí, ante esta propuesta de concurrencia a sesiones de órganos colegiados, presento una enmienda a la totalidad de la misma en el siguiente sentido. Los miembros de la corporación que no desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial percibirán, por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de los que formen parte, las asistencias que se indican en los casos y cuantías que seguidamente se señalan. Primero, el Pleno, 157,50 euros alcaldía y portavocías y 117,50 resto de los miembros de la corporación. Junta de Gobierno Local y comisiones informativas, 95 euros. Junta de portavoces, mesas de contratación y resto de órganos colegiados se mantienen como hasta el presente sin percepciones. Y segundo, Pleno de las comisiones informativas y Comité Organizador FERCAN, que se celebran a los solos efectos de aprobar el acta de la última sesión ordinaria conforme al artículo 36.1 del ROF sin percepciones. Y este es el tenor literal de la enmienda que presento. Como nos ha dicho que tendremos doble vuelta, pues a continuación, si hay alguna aclaración, la haré. Señora Sánchez Maroto. Bueno, pues la enmienda la hemos leído, como acaba de hacer ahora mismo el señor Jerónimo Romero Nieva, pero no tiene ninguna justificación. Nos gustaría saber de dónde saca esos cálculos, por qué considera que el Pleno se tiene que cobrar 157,50 y no 100 o 90 o 200, o por qué la Junta de Portavoces, la Mesa de Contratación y restos de órganos colegiados se tienen que mantener sin percepciones, o por qué estima en 95 euros la Junta de Gobierno Local y las comisiones informativas. Es una enmienda que recoge unas cantidades, pero no justifica ni especifica de dónde saca esas cantidades, por qué motivo le salen esas cuentas, y eso es lo que tenemos que conocer, yo creo, para poder tomar una decisión. Si no, es difícil poder opinar sobre esto. Estoy de acuerdo. Señora Labián. Sí, bueno, pues hoy traemos a pleno la actualización de las asistencias de las sesiones a los órganos colegiados para los miembros de la corporación que no desempeñan cargos en régimen de dedicación exclusiva y parcial. Hemos propuesto esta revisión y actualización pues consensuada con el grupo mayoritario de la oposición y partiendo del hecho de que la última revisión que se hizo sobre las mismas fue en 2007. Entendemos que era necesario llevar a cabo esta actualización pues para facilitar la participación de los miembros de la corporación a estas sesiones y además compensar la asistencia y el trabajo de preparación de la misma y de esta manera pues garantizar el correcto funcionamiento del gobierno municipal. Las cuantías propuestas pues son para el Pleno 240 euros la alcaldía y las portavocías, 175 el resto de miembros, Junta de Gobierno Local, Junta de Portavoces, comisiones informativas y mesa de contratación 150 euros como se ha dicho y resto de órganos colegiados 50. El representante de UCIN, Jerónimo Romero Nieva, pues ha propuesto, como ha dicho la señora Sánchez Maroto, una importante rebaja sobre las mismas, sin consensuarlas, sin justificarlas y desde luego nosotros entendemos que no es razonable, que no atiende a unos criterios objetivos y que el incremento que hemos propuesto y que hemos pactado con el grupo mayoritario de la oposición es perfectamente asumible por este ayuntamiento. Por lo tanto, vamos a desestimar las enmiendas del señor Jerónimo Romero Nieva y vamos a mantener la propuesta inicial de asistencia a órganos colegiados.
Segundo turno, señor Romero Nieva. Pues bien, la enmienda que yo he presentado, las 3 que presento, tienen la misma justificación y pertinencia que la propia propuesta. Sencillamente se estima lo que se va a cobrar, lo que se va a retribuir, sin mayor argumentación. Se estima y, como acaba de decir la señora Lavián, pues dice que yo no las he consensuado. Evidentemente, la propuesta de alcaldía se trae como propuesta, no se trae como resolución de consenso. Por lo tanto, este es el debate se produce aquí. Y lo voy a intentar concretar de manera muy sencilla para que, evitando el exceso de explicaciones, se pueda comprender. Personalmente he creído que las retribuciones que tienen que tener los cargos públicos, máxime en una situación concreta y determinada, como es verdad que hace muchos años, pero también es verdad que hace muchos años teníamos un porcentaje de ciudadanía más importante, es decir, ahora tenemos más dinero pero menos ciudadanos. También es verdad que con el paso del tiempo hemos ido generando una deuda que en los últimos años se ha implementado. Es decir, yo creo que poder hacer algún recorte, si hace falta, que se haga en los cargos públicos y, concreto, frente al 15% de subida que propone la propuesta de alcaldía, desde UCI lo que propongo es la rebaja del 25% y de ahí salen exactamente todas las cifras. Nada más. Señora Sánchez Maroto. Bueno, pues señor Romero Nieva, como bien ha dicho la portavoz socialista, hace 12 años que no se revisan estas indemnizaciones y la estimación de la propuesta que se trae hoy al Pleno no es una cosa aleatoria, sino que se ha realizado un estudio previo de cuáles son las cantidades que se perciben en pueblos de alrededor con las mismas características que el nuestro. O sea, no se ha dicho vamos a subirnos un 20, un 30 o lo que consideremos, no. Se ha hecho un estudio previo de cuál es la situación de los pueblos que hay alrededor nuestro con los mismos habitantes que Manzanares y en base a eso pues se ha hecho una estimación de actualización que de todas formas, señor Jerónimo, queda por debajo, no estamos en la máxima ni muchísimo menos, que todavía estamos por debajo de lo que se percibe en otros pueblos. Usted sabe perfectamente que esto puede suponer una subida de 30 euros al mes por concejal. Y usted, que lleva años en política, que no viene nuevo, sabe perfectamente el tiempo que dedicamos los concejales a la preparación de los plenos, a la preparación de todas las reuniones, a las asistencias a todos los actos. Sabe usted que es mucho más de 30 euros lo que nosotros dedicamos al mes. Lo sabe de sobra y por eso no entiendo cómo quiere usted recortar de esa manera nuestro trabajo cuando sabe perfectamente que los concejales que estamos en la oposición, que no tenemos ningún sueldo, que no estamos remunerados, pues desde luego con 30 euros al mes no nos vamos a enriquecer ni vamos a ir a ningún sitio. Si acaso hacernos en algún momento un poquito más fácil el acceso a ejercer este derecho que tenemos, que es la política de la oposición. Por lo tanto, señor Jerónimo Romero Nieva, no podemos estar de acuerdo con sus enmiendas y votaremos a favor de la propuesta. Muchas gracias. Señora Lavián. Sí, pues tampoco hay que insistir mucho más en este asunto. Creo que la señora Sánchez Maroto también lo ha explicado perfectamente. El señor Romero Nieva decía que bueno, que esto era una propuesta que venía de alcaldía y que tampoco había sido consensuada, había que consensuarla aquí y no es cierto porque sí que se ha hablado con el grupo mayoritario de la oposición, sí que se ha hecho ese estudio comparativo con cuáles son esas asistencias en otros pueblos del tamaño y la dimensión del nuestro. Y bueno, lo que está claro, señor Romero Nieva, es que con usted es muy difícil de consensuar porque de 17 concejales que estamos aquí representados, 16 pensamos de una manera y usted piensa de otra. Entonces así es muy difícil consensuar con usted. Vuelvo a insistir en que la cantidad es más que razonable, que la actualización se produce después de 12 años de congelación sobre estas asistencias. Estamos hablando, pues como bien decía la señora Sánchez Maroto, de que como mucho puede subir 30 euros al mes, lo que va a cobrar más un concejal sin dedicación ni exclusiva ni parcial por su trabajo, que no es menos importante que el que hacen los concejales liberados. Y bueno, pues esas comisiones, esas reuniones, esos órganos de gobierno hay que prepararlos, lleva un estudio previo, lleva un trabajo. Y bueno, yo creo que las indemnizaciones que aquí se proponen son más que razonables y bueno, precisamente por eso vamos a estar de acuerdo y vamos a desestimar, como he dicho en el primer turno, las alegaciones que ha hecho el señor Romero Nieva. En realidad, señor Romero Nieva, cumple usted lo que me dijo que iba a hacer, hacer oposición de manera permanente. Pero en el caso que nos ocupa, yo creo que además es demagógico.
y lo han dicho bien los dos portavoces, es que en el año 2007 ya había una cifra que, sin ser para nada alta, que no justifica desde luego el trabajo que hacen no solo algunos miembros del gobierno, sino los de la oposición también. Desde el año 2007 no se habían movido esas cifras, y que ahora usted venga aquí a proponer una rebaja sobre las mismas, que además usted sabe que no iba a prosperar, es demagógico. Y además creo que no cala ni tan siquiera en la sociedad. Creo que la gente quiere que los que nos dedicamos a esto lo hagamos lo mejor posible y lo hagamos con dignidad también. O podemos reducir la actividad política a cifras indignas. Yo creo que es lo que hoy, el debate de hoy va a circular en torno a esto, que es lo que usted ha propuesto y lo que usted ha considerado con arreglo a las 3 enmiendas que ha presentado, que además las ha hecho públicas antes del debate plenario y con consideraciones sinceramente que son muy cuestionables. Se ha hecho público antes del debate plenario los temas que ahora nos ocupan. Es demagógico, porque las cifras que se han percibido en este ayuntamiento a lo largo de muchos años, y lo ha dicho la señora portavoz del Grupo Popular y también la portavoz del Gobierno, han sido siempre muy austeras para la actividad que se desarrolla. Entonces, claro, propone unas rebajas para que suenen bien, para que digan, pues sí, ganan mucho. ¿De qué estamos hablando? ¿Sabe cuánto ha subido el índice de precios al consumo desde el año 2007? ¿Se ha preocupado de estudiarlo? ¿O acaso ha bajado el IPC desde el año 2007 al año 2019 que estamos? Cuando quiera le invito a que lo compruebe y verá que a lo mejor ha subido más del 20%. ¿Qué razón objetiva hay para no actualizar estas asignaciones que son de verdad insignificantes para el trabajo que hace algunos miembros del Gobierno y desde luego los de la oposición? Señoras y señores miembros de la corporación, que desestimen la enmienda del señor Romero Nieva sobre la propuesta, que levanten el brazo. Señor, tenía que haber en primer lugar. El señor miembro de la corporación que estime la propuesta presentada, que levante el brazo. Se desestima la enmienda. Señor secretario, por mayoría. Y ahora, señoras y señores miembros de la corporación que estén de acuerdo en la propuesta de alcaldía, que levanten el brazo. Miembro de la corporación que esté en contra, que levante el brazo. Miembro de la corporación que se abstenga, que levante el brazo. Señor Romero Nieva, una de las 3... Ahora estamos con la propuesta. Hemos desestimado la enmienda. En contra. El señor Romero Nieva vota en contra. Por tanto, se aprueba por mayoría. Propuesta sobre asignación grupos políticos municipales. El extremo 8, ¿verdad, señor secretario? Eso es, se trata de una propuesta de fecha 2 de julio que en la parte dispositiva se refiere a la asignación a los grupos políticos, así como una indemnización por no tener un despacho o un local disponible en la Casa Consistorial. Asimismo, a esta propuesta, escrito con número de registro de entrada 5113, se han presentado enmiendas por parte del portavoz de Unión de Ciudadanos Independientes. Pues en el mismo procedimiento tiene la palabra el señor Romero Nieva y vamos a proceder de la misma manera. 2 turnos de intervenciones y finalmente la votación. Cuando quiera, señor Romero Nieva. Pues sí, el sentido general y de rebaja que propongo es exactamente el mismo, el 25%. Y se refiere al componente fijo a los grupos municipales. En la legislatura anterior estábamos hablando por cantidades anuales. Ahora se han transformado en cantidades mensuales, con lo cual aparentemente es menor, pero es mayor. El componente fijo, la propuesta de enmienda que yo hago son 37,50 euros mes a cada uno de los grupos municipales, con independencia del número de miembros de la corporación que lo integren. Esto respecto de la propuesta que nos trae la alcaldía, que supone subirlo en un 100%.
Y luego la componente variable, que sería 56,25 euros mes por cada uno de los miembros de la corporación que integren el grupo político del que se trate. En este caso, sostengo que esta cifra es un 25% más barata, pero la propuesta que se nos trae es un 167% más cara. La segunda parte es asignar a los efectos de 15 de junio de 2019 a cada uno de los grupos municipales una dotación económica de 1.620 euros para el año 2019 por compensación para facilitar el alquiler por ausencia de local en la casa consistorial de espacio que supla dichas ausencias. En este caso, lo que planteo no es nada nuevo, porque lo he planteado en la legislatura anterior, es que al menos durante este año se proceda a sostener las mismas condiciones que el año anterior y que a partir del año que viene pudiéramos tener los grupos municipales un despacho en la casa consistorial. Señora Sánchez Maroto. Bueno, pues igual que sucede con la anterior enmienda, señor Romero Nieva, usted aquí le aplica un 25% menos, igual sin justificar. ¿Por qué baja un 25% y no lo baja un 20% o un 15% o un 35%? No sabemos a qué razonamiento obedece esa bajada que usted propone. Y bueno, pues respecto al tema de los alquileres de las sedes, lo hemos hablado ya muchas veces en este salón de plenos, lo hemos debatido en muchas ocasiones. El ayuntamiento no dispone de espacios para que podamos tener ese despacho. Lo hemos ya discutido en innumerables ocasiones y además se nos planteaba también el inconveniente, como también hemos hablado otras veces, del inconveniente de poder ejercer la actividad dentro de esos despachos y en qué horario. Porque si tuviéramos que disponer de un despacho dentro del ayuntamiento para desarrollar la actividad política de nuestro partido, para recibir a los vecinos, para organizar reuniones, tendríamos que tener el ayuntamiento abierto los fines de semana y casi las 24 horas, porque usted sabe perfectamente que las personas que tenemos otras ocupaciones profesionales, pues es en nuestro tiempo libre, por la tarde, por la noche y los fines de semana, cuando desarrollamos todo ese tipo de trabajo, y desde luego yo considero que eso no es funcional desarrollarlo dentro del ayuntamiento. Lo hemos comentado ya muchas veces y usted no aporta nada nuevo, ninguna solución nueva en ese tema. Por lo tanto, en principio, pues no vamos a estar a favor de su enmienda. Sí, muy bien, señora Labián. Sí, pues la misma línea que el asunto anterior, pues traemos la propuesta de actualización de las asignaciones a los grupos políticos y también las ayudas, pues, para compensar la falta de despachos en el ayuntamiento para los grupos políticos. En este caso, igual que en el anterior, se han actualizado después de 12 años sin tocar y estando congelados. Entendemos que es un incremento más que razonable en el que se hace en aras de mejorar el trabajo, la autonomía y el funcionamiento de los grupos políticos con representación en el ayuntamiento. Y bueno, pues hay que decir que el señor Romero Nieva, pues con la presentación de esta enmienda en representación del grupo de UCIN, pues bueno, propone rebajar de manera drástica y desproporcionada, sin negociación y sin justificación ninguna, estas asignaciones. Entendemos que el único criterio que ha utilizado para formular esta propuesta es el del populismo y la demagogia, motivo por el cual las vamos a descartar. Vamos a mantener nuestra propuesta inicial y decirle al señor Romero Nieva que debe de plantearse cuál es su real representatividad en este salón de plenos, que es lo que debería plantearse, porque está provocando que se vuelva a producir un debate que ya se produjo la pasada legislatura, que no prosperó la pasada legislatura, y vemos que este año, esta legislatura, pues vuelve a la carga con lo mismo. Creo que, como bien ha explicado la señora Sánchez Maroto, el hecho de que el ayuntamiento compense, pues para que los grupos políticos puedan disponer de un local en el horario, en el tiempo en el que sea necesario utilizarlo, pues desde luego va en el fomento y favorecer, pues, la independencia y la autonomía y desde luego que la actividad política de los grupos. Y ese es el motivo principal que le hemos explicado a lo largo de toda la legislatura pasada, y se ve que esta legislatura tenemos que volver a hacerlo, por el que no estamos de acuerdo con su propuesta y con su forma de pensar en ese sentido. Por lo tanto, insisto en que vamos a descartar su enmienda y vamos a mantener la propuesta tal y como venía. Segundo turno, señor Romero Nieva. Sí, no entraré en mucho debate, pero sí en hacer algunas afirmaciones. Primero, que yo sepa que no va a prosperar una enmienda no es condición para que no lo traiga. Es decir, si así fuera, mi boca estaría sellada los 4 años que vienen por delante. Y no creo que ese sea el sentido de un espacio para el debate político como es un salón de plenos.
aunque pierda todas las votaciones, aunque pierda todas las propuestas que yo traiga a este pleno, las tengo que hacer en consecuencia de que yo me he presentado ante los electores y los manzanareños con un programa electoral que ha sido avalado con los votos que han sido avalados, ni uno más ni uno menos. Y tener 710 votos es lo mismo de respetuoso que tener 5.000, 4.000 o los que fueren. Por lo tanto, quiero dejar eso muy claro. Respecto de las condicionantes o de las justificaciones, hombre, yo decía antes, por ejemplo, que hemos celebrado el mes pasado en media hora 4 sesiones, los concejales, el equipo de gobierno 5, para aprobar actas de las sesiones anteriores. Yo he propuesto anteriormente que esas comisiones, concretamente esas, no se cobren. Porque aunque sea demagógico y ustedes me lo llamen, mi nómina del mes pasado tiene 600 euros por 30 minutos. Yo comprendo que a mí esto no me gusta, aunque sea mi propio dinero. Es decir, porque venir a una reunión, a otra reunión, hasta 4 en 25 minutos, pues me parece que los ciudadanos deben de saber que eso no conlleva tanto trabajo. Yo discutiría todo lo demás, pero esa concretamente como forma de expresión. Así que esa es la cuestión y creo que la situación en la que yo estoy proponiendo es que efectivamente, antes lo he dicho, es decir, lo vamos a ver después también, este ayuntamiento no estamos consiguiendo recortar la deuda y yo creo que en estas situaciones pues alguno se tiene que apretar el cinturón y yo lo que propongo es que no lo apretemos nosotros, nada más. Muchas gracias. Señora Sánchez Maroto. Señor Romero Nieva, con todos mis respetos, yo desde luego no me dirijo a usted en consideración si tiene usted más o menos representación. Yo creo que usted tiene el mismo respeto que todos los portavoces que hay aquí, independientemente de los votos que cada uno tengamos, y sus propuestas, si entendemos que pueden ser buenas para Manzanares, nosotros no vamos a tener en cuenta que tenga más o menos concejales, sino que efectivamente sea bueno para nuestro pueblo, que es de lo que se trata y para eso estamos todos aquí. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Pero sí que insisto, de verdad, que me llama la atención que usted, que es conocedor del esfuerzo y del trabajo que hay que realizar desde la oposición, se oponga a que se actualicen estas cifras que llevan 12 años sin tocar y que, como digo, se queda por debajo todavía de lo que hay en los pueblos de nuestro alrededor. El ejemplo que usted pone de los tiempos, bueno, entonces tendríamos que poner esas comisiones en función de los horarios. Cuando estamos aquí en un pleno 5 y 6 horas, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Cobrar el doble que cuando estamos 1 hora? Yo creo que eso no es serio. Hay reuniones que por su contenido, que por su trabajo necesitan de más tiempo y aquí estamos en los plenos hasta que terminamos y nadie está mirándose el reloj para irse lo antes posible, sino que entregamos el tiempo que haga falta para tratar los asuntos que traemos en el orden del día, y hay otros pues que por su contenido estamos todos de acuerdo, no es necesario el debate y no tenemos por qué quedarnos más tiempo a darle vueltas a algo cuando la decisión está tomada. Yo creo que desde luego no se puede decidir en base a ese criterio las comisiones que se tienen que cobrar y bueno, pues vamos a estar a favor de la propuesta que se trae hoy. Muchas gracias. Señora Labián. Sí, pues no mucho más que añadir, pero sí que aclarar algunas de las cosas que se han dicho. Por supuesto que, señor Romero Nieva, no le queremos restar legitimidad ni a los resultados que usted ha tenido ni a la representación que usted tiene. Simplemente le digo que la representación que usted tiene es de un solo concejal, que aquí estamos 17 representados y que hay 16 que piensan de manera distinta a la suya. Es lo que estoy intentando hacerle ver, que creo que no es tan complicado de ver. Simplemente eso es lo que le estoy diciendo. Ha dicho que en su nómina del mes pasado aparece la cuantía de 600 euros por media hora que ha trabajado, por 30 minutos. Pues debe haber sido usted solo el concejal que durante el mes pasado solo ha trabajado 30 minutos, porque puedo asegurar que de todos los que aquí nos sentamos hemos trabajado más de 30 minutos a lo largo de ese mes. Que usted diga esa frase en este salón de plenos, en ese sentido, pues es demagógico, aunque no le guste que se lo diga, es populista y desde luego que es manipular la realidad de las cosas, es intentar engañar a la ciudadanía. Y bueno, pues aquí cada uno puede decir y expresar lo que considere y aclarar las cosas como considere. Y desde luego que también decir que la deuda del ayuntamiento se va a reducir precisamente por estas propuestas que trae usted aquí hoy, pues ya no sé cómo calificarlo, señor Romero Nieva, porque lo de populista se le queda corto. Así es que nada más, vamos a desechar sus enmiendas y vamos a aprobar la propuesta en los términos en los que estaba prevista. Insisto, demagógico es, y ya si saca usted la nómina y pretende que los ciudadanos piensen que en 5 minutos se cobran 150 euros, primero,
Es un hecho que se produce cada 4 años. Cada 4 años. Y luego hay 50 plenos que duran 3 horas, 4 horas, porque otra cosa no. Pero en este salón de plenos, los plenos han durado ese tiempo. Con lo cual, reducir el debate a algo que la ley establece, y es que antes de marcharse una corporación queden aprobadas todas las actas de todos los órganos de gobierno, algo que sucede en toda España, porque es por imperativo legal, venir aquí a prejuzgar que las asignaciones establecidas para los corporativos a los diferentes órganos de gobierno, que en ese supuesto no se cobre, es verdaderamente una ocurrencia. Se lo digo con todo respeto, no solo a las personas que han depositado su confianza en usted, sino a usted también. O usted puede decir lo que quiera de los demás y los demás no. Hombre, es demagógico porque trae usted la nómina que no justifica nada más que un hecho excepcional, que hubo que aprobar determinadas actas de determinados órganos de gobierno porque la ley lo establece. Pero ¿cuántos plenos se producen al mes? 1. ¿Cuánto trabajo lleva el desarrollo plenario? ¿A cuántos actos tienen que asistir los corporativos? También los de la oposición. ¿Cuántos documentos y cuánto tiempo hay que revisarlos? Por tanto, plantear una rebaja sobre algo que ya estaba considerablemente rebajado, porque aunque se ha dicho que hemos utilizado, y es verdad, la media de los pueblos de nuestro tamaño, dimensión y cercanía, aún así seguimos estando por debajo. Podríamos estar toda la vida con aquel acuerdo que adoptamos por unanimidad en el año 2007. Y lo adoptamos por unanimidad. Si es verdad que usted no estaba entonces en política, estaban otras actividades igualmente respetables. Pero desde el 2007 no se habían variado. Señoras y señores miembros de la corporación, que estén de acuerdo en la enmienda presentada en primer lugar, me refiero a usted, que levante el brazo. Señoras y señores miembros de la corporación, que desestimen la enmienda presentada por el portavoz de UCIN, que levanten el brazo. Y ahora, señoras y señores miembros de la corporación, que estén de acuerdo en la propuesta presentada, que levanten el brazo. Señoras y señores miembros de la corporación que estén en contra, que levanten el brazo. Se desestima, señor secretario, la enmienda presentada y se aprueba la propuesta en los términos que venía reflejada en el orden del día. Siguiente extremo, propuesta sobre retribuciones de los miembros de la corporación con dedicación exclusiva o parcial. Señor secretario. Se trata de una propuesta de fecha 3 de julio del 2019 que atribuye dedicación exclusiva o parcial, según los casos, a determinados cargos de la corporación que constan en la propuesta formulada. A esta misma propuesta se ha presentado una enmienda con el número de registro de entrada 5112 por parte del portavoz de Unión de Ciudadanos Independientes. Por tanto, mismo procedimiento, tiene la palabra señor Romero Nieva, cuando quiera usted. Pues bien, esta enmienda lo que pretende es que a los efectos de que las correspondientes retribuciones a la alcaldía sean, desde nuestro punto de vista, no más de 4 veces el salario mínimo interprofesional, es decir, 36.000 euros brutos anuales, las de dedicación exclusiva 3 veces salario mínimo, 27.000 euros, y las de dedicación parcial proporcionales respecto a estas últimas, que serían 2 veces el salario mínimo interprofesional. Esa es la propuesta que presento. Señora Sánchez Maroto. Pues lo mismo, señor Romero Nieva. La enmienda ya la hemos leído nosotros también. Yo esperaba en su turno pues que nos aclarara, nos justificara por qué estas cifras, por qué estos datos, pero nos hemos quedado igual. Tendremos que esperar a volverlo a escuchar en todo caso para poder tomar una decisión en otro sentido. Pues brevemente y pasamos al segundo turno. Señora Lavián. Sí, bueno, pues la propuesta que traemos hoy a pleno, que fija y marca las retribuciones de los miembros de la corporación municipal con dedicación parcial
o exclusiva, supone, hay que decirlo desde la puerta, supone una rebaja sobre el coste del equipo de gobierno anterior, ya que solo, aunque la propuesta incluye también al alcalde y al concejal de personal, solo mantendrán efectivas 2 liberaciones en régimen de dedicación exclusiva y 3 liberaciones en régimen parcial. El alcalde, además, esta legislatura también va a ahorrar a los manzanareños y manzanareñas su sueldo, el que viene en esta propuesta, no lo va a cobrar, y por supuesto que tampoco el de la jefatura de gabinete, por lo que los liberados de este equipo de gobierno van a suponer un ahorro a la ciudadanía de más de 30.000 euros al año, exactamente 31.329,23. Si la pasada, es decir, señor Romero Nieva, si la pasada legislatura el equipo de gobierno representaba un gobierno austero, pues esta legislatura será 30.000 euros al año más austero de lo que lo fue el anterior. Hemos revisado y actualizado las asistencias a los órganos de gobierno que llevan 12 años sin revisarse, las asignaciones a los grupos y, por supuesto, que también estas retribuciones. Y creemos que hemos hecho un reparto razonable, equitativo y ajustado a la realidad económica del ayuntamiento y a las responsabilidades y tareas de gobierno y representación de cada uno de los corporativos tenemos, tratando de facilitar, compatibilizar y hacer posible que todos los miembros de la corporación puedan dar lo mejor de sí mismos a la actividad municipal y tratando también de dignificar esta institución y el empeño de la labor política, porque me gustaría saber, señor Romero Nieva, qué es lo que usted pretende con que por su propuesta, que si se llevara a cabo, pues se ve que el alcalde de Manzanares y sus concejales pues deberían cobrar muchísimo menos de lo que cobran en el resto de pueblos de la provincia y en el resto de lugares. Me gustaría que nos explicara por qué Manzanares tiene que ser diferente al resto de lugares. Desde luego que nosotros, como le decía, vamos a dignificar a esta institución, vamos a dignificar el desempeño de la labor política sin excedernos y tratando de hacer una corporación eficaz en la gestión y además sostenible económicamente. Con las propuestas que traemos hoy entendemos que lo hemos conseguido, puesto que a pesar de revisar y actualizar todos y cada uno de los extremos expuestos, no solo este sino los 2 anteriores que acabamos de aprobar, tan solo hemos incrementado el coste de la corporación, no del equipo de gobierno, de la corporación al completo en 41.173,42 euros. Y digo que es de la corporación al completo, porque el equipo de gobierno, el núcleo de liberados, va a costar 30.000 euros al año menos. Por lo tanto, vamos a desechar, desde luego, su enmienda, señor Romero Nieva, porque la entendemos arbitraria, desajustada con las responsabilidades de gobierno y, desde luego, que nosotros vamos a mantener la propuesta inicial. Señor Romero Nieva. Pues sí, vamos a ver. A mí no me preocupa lo que cobren otros políticos en otros pueblos. Me preocupa la renta per cápita media bruta anual que tienen los ciudadanos de Manzanares, que en estos momentos está en 22.900 euros. La renta per cápita disponible está en 19.800 euros. Si, con independencia de que no lo va a cobrar, que eso no lo vamos a discutir porque ya lo hemos tenido anteriormente. Por cierto, que con eso me aclara que la información que acabo de leer esta tarde, que iba a ser vocal del consorcio, no es así, que será presidente, me imagino, pero es lo que hemos visto publicado. De todos modos, lo que quiero decir es que cuando se tiene, con independencia de que se cobre o no, una asignación retributiva para un puesto de 42.000 euros y se sube a 49.787, pues a mí me parece que está lejos del salario y de la media y de la renta per cápita. Se puede vivir con 36.000 euros siendo un buen alcalde, sin ninguna duda. Por eso lo propongo. Con independencia, además, de que, bueno, es decir, las revisiones, ustedes decían que están haciendo revisión a largo plazo, estoy hablando de la anterior legislatura, y por lo tanto, pues la subida que tienen por ejemplo, los pensionistas a lo largo del tiempo, pues en el mejor de los casos les garantiza un 0,25% y el 1,2% de la revisión del IPC de diciembre de 2018 al resto de los trabajadores. Que yo sepa, ese tipo de medias pues nos acercan o nos distancian de los ciudadanos, desde mi punto de vista, y por eso lo traigo, porque que yo sepa,
Cualquiera de nosotros va a tener que pagar lo mismo por una bombona de butano, que vamos a tener que pagar lo mismo por un contrato de la luz, que vamos a tener que ir al mercado y comprar las cosas como todo el mundo, ¿no? Pero a mí no me parece descabellado proponer que 4 veces el salario mínimo interprofesional no me parece una mala cifra para reconocer el trabajo, la responsabilidad y la representación de un alcalde. Y así podríamos seguir, pero creo que son bastante sencillas estas cosas y como efectivamente, es decir, el resultado ya lo conocemos, yo sin mayor algarabía tengo que decir lo que estoy diciendo y además diré algo más, por si acaso alguno tiene alguna duda, que cualquier decisión tomada por mayoría en este pleno será aceptada y acatada por mí sin ningún tipo de resquemor, sin ningún tipo de contradicción, aunque no me gusten, y por lo tanto creo que eso es lo que se tiene que hacer, al menos creo que estando en la oposición. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Sánchez Maroto. Bueno, señor Romero Nieva, solo faltaba eso. Es que las decisiones que se tomen en este pleno por mayoría las tenemos que acatar todos, nos guste o no nos guste. Así funcionan las mayorías y de esto se trata la democracia. Las tenemos que acatar usted y todos, nos gusten o no. No tengo mucho más que añadir a su enmienda. Nosotros no la compartimos y, bueno, pues no vamos a estar a favor de ella. Muy bien, señora Levián. Sí, pues decirle al señor Romero Nieva que bueno, que a usted realmente lo que le preocupa, porque dice no me preocupa lo que cobren otros alcaldes, otros concejales en otro pueblo, a usted realmente lo que le preocupa es cómo hacerse protagonista en esta corporación con un solo concejal, eso es lo único que le preocupa. Y usted está empeñado en hacerlo, en ser protagonista, aunque para ello tenga que hacer propuestas que ningún corporativo comparta, por ejemplo, ni entienda, aunque tenga que incendiar las redes con manipulación, con mentiras, porque es que hay que decirlo aquí hoy, porque hoy el señor Romero Nieva aquí ha venido muy comedido, es su modo de actuar, pero antes de venir aquí lo ha hecho también la pasada legislatura, o daba una rueda de prensa, una nota de prensa, que luego no rectificaba cuando los datos no eran así, no las corregía. Pues esta mañana se ha despachado tan a gusto. El alcalde del PSOE de Manzanares lleva al pleno su subida salarial. Su subida no, la del sueldo del alcalde de Manzanares. Del alcalde de Manzanares, no la suya. Y acaba diciendo, hartos de casta política mediocre. Hoy aquí ha venido más comedido. Primero incendia las redes. Lo ha hecho cuando sabe que el alcalde no va a cobrar de este ayuntamiento. Sabe que no va a cobrar como lo hizo la pasada legislatura. Pero aún así, con tal de hacerme protagonista, hago la enmienda, la traigo previamente, incendio las redes, en Twitter, en Facebook, en grupos de la localidad, mintiendo, manipulando a la ciudadanía. Pues no, señor Romero Nieva, hay que decírselo aquí, en el salón de plenos. Yo no se lo voy a decir en las redes sociales, se lo voy a decir aquí en el salón de plenos. Así no, señor Romero Nieva, así no. Vamos a venir con la verdad por delante, aquí y también fuera. Porque eso es lo que usted dice, que el que se suban las asignaciones y demás es lo que aparta a la gente de la política. No, lo que aparta a la gente de la política es ese clima que usted está ya desde el primer día crispando, tensionando, mintiendo, manipulando y bueno, pues generando todo ese clima que es lo que va a hacer luego que desde luego la ciudadanía se aparte de la política y no quiera saber nada de la política. Pues se lo digo, señor Romero Nieva, así no. Nosotros vamos a estar de acuerdo con la propuesta que traíamos y vamos a descartar una vez más su enmienda. Nada más. Al fin y al cabo la propuesta la trae la alcaldía y podía haber dicho por los sueldos que el único que se ha subido es el de la alcaldía, pues se queda como está. Pero es que a mí me parece que no es razonable ni que desprestigiemos la política cuando no nos sonríen los resultados, ni que la denostemos hasta el extremo de decir que los concejales o el alcalde de un pueblo como el nuestro, porque supongo que cuando usted se refiere a casta política mediocre, se referirá en general, o se refiere solo a los que gobiernan esta ciudad y no otras. A mí me parece que no nos podemos permitir como pueblo desprestigiar hasta ese extremo la actividad política. No. Y por eso hemos traído
y la señora Sánchez Maroto lo sabe y lo ha analizado, hemos traído un sueldo de 49.787. Fíjese si es preciso. ¿Y sabe por qué? Porque es la media de 2, 4, 6, de 8 pueblos de nuestro tamaño, dimensión y cercanía. Ahora, es usted el que quiere que el sueldo del alcalde de Manzanares, que no el mío, sea el más bajo de toda la provincia. ¿Y con eso qué se cree que tiene usted? ¿Más cercanía con los ciudadanos? Permítame que se lo diga. La cercanía con los ciudadanos va por rachas. En todo caso, tendremos más cercanía con los ciudadanos el grupo que represento, incluso el Grupo Popular, que usted. La cercanía con los ciudadanos, ¿a qué se refiere? ¿Aquellos ciudadanos con los que usted comparte mesa y mantel? ¿Aquellos con los que usted debate y le asesoran? ¿A qué ciudadanos quiere usted representar con esta propuesta? Usted dice 4 salarios mínimos, podría haber dicho 3 o 6. ¿Puestos a poner una cifra? ¿Usted cree que un concejal liberado de este ayuntamiento, que hoy lo preside este alcalde, pero que en el pasado lo han presidido otras personas y en el futuro lo harán otras personas, ¿usted cree que un concejal liberado en dedicación exclusiva debe cobrar 27.000 euros brutos? Le pregunto, ¿cuánto cree usted que queda en la nómina de 27.000 euros brutos? ¿1.400 euros? ¿Ese es el sueldo que cree usted que merece un miembro de la corporación que dedique toda su actividad a esta? Créame que yo podía haber traído la congelación absoluta del sueldo del alcalde. Claro que sí. Pero con eso, ¿qué tenemos? Que gane menos el alcalde de Manzanares que el de Herencia, que el de Almagro, que el de Daimiel, que el de, por supuesto, Valdepeñas, Tomelloso. Es algo que no lo cuestiona nadie. Y créame que me cuesta trabajo tener que hacer un análisis sobre una cosa tan intrascendente, tan banal, tan demagógica, tan populista. Y lo ha dicho muy bien también la señora Lavián. ¿Cómo no va a ser populista hacer la publicación antes del debate? Porque después del debate no tenemos nada. Esto es equiparable a las cerca de 50 veces que el señor Romero Nieva ha denunciado a este ayuntamiento. En todo caso, para desprestigiar no solo al equipo de gobierno, también a los funcionarios que nos asesoran. Y en esas cerca de 50 veces que nos ha denunciado al Consejo de la Transparencia, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas, al Tribunal Superior de Justicia, pues cada vez que lo ha hecho una nota de prensa. Pero cuando le han quitado la razón, ya no. En una ocasión le quitaron la razón en 7 veces juntas. Y además, sinceramente, y lo digo en tono coloquial, le dieron bien para el pelo. Pues no, no fue así. Le dieron bien para el pelo, sí, se lo dicen los escritos. Dijeron que ya estaba... Señor Romero Nieva. No es rechazar. Señor Romero Nieva, esto sí que no. Esto sí que no. Si me va a interrumpir usted, le llamo al orden ya. Porque yo a usted no le he interrumpido. Es verdad. Usted dice, aquí no hay transparencia, me niegan la documentación. Primero, no era verdad. Y cuando luego le quitan la razón, ya usted no hace una rueda de prensa para decir, cuando dije que el alcalde vulneraba los derechos fundamentales, resulta que no es verdad. No. Si esto es muy viejo. El problema, señor Romero Nieva, es que son tácticas mediáticas, no democráticas. Le puedo decir quién las inventó. Sistemas no democráticos. Y hoy en día donde se utilizan son los países donde peor resultado está dando la democracia. Lo han dicho los portavoces de los principales grupos políticos, la portavoz del equipo de gobierno y la portavoz del Grupo Popular. Los sueldos que se ponen aquí son verdaderamente austeros
o cuando menos muy razonables, y están en la media del resto de pueblos. Esos son datos que los podemos contrastar. Señoras y señores miembros de la corporación que estén de acuerdo con la enmienda presentada por Unión de Ciudadanos Independientes, que levante el brazo. Señoras y señores miembros de la corporación que estén en contra y desestimen la enmienda presentada, que levanten el brazo. Y ahora, señoras y señores miembros que estén de acuerdo con la propuesta de alcaldía de retribuciones para los miembros de la corporación liberados a tiempo total o a tiempo parcial, que levanten el brazo. Señoras y señores miembros de la corporación que se abstengan, que levanten el brazo. Señores y señores miembros de la corporación que voten en contra, que levanten el brazo. Se aprueba, señor secretario, por mayoría. Siguiente extremo. Propuesta de modificación del Reglamento Orgánico Municipal referente a día y hora de celebración de sesiones plenarias. Señor secretario. Se trata de una propuesta de fecha 1 de julio del 2019 que en su parte dispositiva establece modificar el punto cuarto del citado artículo 14 del Reglamento Orgánico Municipal, sustituyendo a la redacción anterior por la siguiente. El Pleno se reunirá con carácter ordinario el último lunes de cada mes a las 10 horas, salvo que este sea festivo, en cuyo caso se trasladará al primer día hábil siguiente o fecha que se acuerde por Pleno de manera justificada. El Pleno ordinario correspondiente al mes de agosto se celebrará el primer lunes del mes de septiembre a la misma hora. Conocido y consensuado el asunto, señor Romero Nieva tiene la palabra. Pues en este caso la posición será favorable y en este caso será favorable, recordando que sí, que en este caso recuerdo perfectamente que lo habíamos hablado y lo habíamos consensuado. Así que favorable sin más. Señora Sánchez Maroto. Bueno, pues tradicionalmente la postura del Grupo Municipal Popular siempre ha sido contraria, por entender que podríamos con esta decisión limitar el acceso de los ciudadanos a las sesiones plenarias y la de los propios componentes de este grupo al desarrollo de sus funciones, por hacerse en algunos casos incompatible con el horario de nuestra jornada laboral. En la actualidad creemos que estos inconvenientes se han salvado, por un lado con la emisión de los plenos por la televisión municipal y por otro lado se dan las circunstancias de que los componentes de este grupo podemos actualmente hacerlo compatible con nuestro trabajo. Por lo tanto, vamos a estar a favor de la propuesta, por entender que, resueltos los citados inconvenientes, además favorecemos el trabajo de los empleados municipales y de la prensa en el horario de mañana. Queremos, no obstante, aprovechar para brindarnos a los vecinos que con el cambio pudieran verse perjudicados por no poder asistir al pleno y poder formular alguna pregunta relacionada con el orden del día al final del pleno. Bueno, pues decirles que si es de su interés nos las pueden hacer llegar y nosotros podríamos plantearlas por ellos sin ningún tipo de inconveniente. Por lo tanto, nuestro voto será a favor de la propuesta. Muy bien, señora Layán. Sí, bueno, pues traemos, como se ha dicho, a pleno la modificación del punto 4 del artículo 14 del Reglamento Orgánico Municipal con el fin de modificar el horario para la celebración de los plenos ordinarios de este ayuntamiento. Esta modificación viene sobre todo motivada por la necesidad de flexibilizar horarios a fin de conciliar la vida laboral, familiar y personal, con arreglo también a las buenas prácticas que apunta la legislación actual, tanto a favor de los componentes de la corporación local como del resto de personal que presta sus servicios para cubrir y o atender las sesiones plenarias de carácter ordinario. Pues bien, con esta modificación de las sesiones plenarias, estas van a pasar a celebrarse el último lunes de cada mes a las 10 horas y las sesiones plenarias del mes de agosto se van a trasladar al primer lunes del mes de septiembre a la misma hora. No nos olvidemos de que, además de los 17 concejales aquí representados, pues asisten a la sesión el secretario, el interventor, un conserje, personal del gabinete de comunicación, policías, otros profesionales de diferentes medios de comunicación, y entendemos, como ya lo entendíamos la pasada legislatura, aunque no pudo ser, que era mucho más lógico celebrar las sesiones dentro del horario de funcionamiento habitual del ayuntamiento, por lo que este cambio también va a motivar, va a atender motivos de ahorro. Si bien el horario, como decía, fue modificado la pasada legislatura, con esa modificación constatamos de que, bueno, mejoramos sustancialmente las condiciones de celebración de los plenos, pero el horario seguía sin ser del todo el adecuado. Con esta modificación propuesta, que ha sido perfectamente consensuada con todos los grupos, creemos que tendremos un horario que nos facilita la conciliación y que además supone un ahorro. En la actualidad, las sesiones plenarias ordinarias de muchos ayuntamientos ya se celebran en horario de mañanas, así también como el Pleno de las Cortes o el de la Diputación, ya que atiende, como decía al principio,
al principio de la legislación actual apunta a la necesidad de flexibilizar horarios a fin de conciliar la vida laboral, familiar y personal de todos los que participamos en los mismos. Por lo tanto, vamos a estar de acuerdo. Aparte de agradecer a los grupos su disposición, he de decir que lo hablamos y si hubiera sido muy complicado para los grupos trasladar los plenos a la mañana, pues hubiéramos, la señora Sánchez Maroto y el señor Romero Nieva lo recordarán, que tampoco fue una propuesta cerrada en todo caso. Las cosas deben cambiar, se pueden cambiar con el tiempo y en la medida en que sea posible que se desarrollen los plenos por la mañana, como ha dicho la señora Sánchez Maroto, y que la mayoría de los corporativos lo puedan asumir a pesar de las complicaciones, pues también es verdad que yo creo que vamos hacia horarios mucho más racionales y mucho más conciliadores con la vida familiar y con la vida de las personas. No parecía tampoco muy propio ya seguir terminando los plenos a las 12 de la noche por sistema, como sucedía anteriormente. Por tanto, yo creo que es una medida en la que todos estamos de acuerdo y es más que razonable. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad. Siguiente extremo. Propuesta de creación de comisiones informativas, señor secretario. Se trata de una propuesta de fecha 1 de julio del 2019 que propone al Pleno del Ayuntamiento la creación de las siguientes comisiones informativas. Comisión Informativa Especial de Cuentas, Comisión Informativa Permanente de Hacienda, Comisión Informativa Permanente de Asistencia al Pleno y Comisión Informativa Especial de la Feria del Campo. Asimismo, se determina la proporcionalidad y la representación de los grupos municipales en estas comisiones informativas. Muy bien, señor Romero Nieva. Pues sí, en la creación de comisiones no hay ninguna novedad respecto de la legislatura anterior y, hombre, aunque yo echaría en falta transparencia, la comisión de transparencia, que me hubiera gustado, pero parece que voluntad del equipo de gobierno no hacer más modificaciones con el tema, y si fuera menester y el equipo de gobierno lo entendiera, todavía a lo largo de la legislatura lo podrían hacer, porque es verdad que al principio de la legislatura anterior ya nos comentaron la posibilidad de crear algunas, luego a lo largo del tiempo no se han creado y bueno, esta situación, pues a mí personalmente me gustaría que realmente existiera una comisión de transparencia. Ya está. Señora Sánchez Maroto. Bueno, pues como bien dice el señor Romero Nieva, no hay ninguna novedad, por lo tanto estamos a favor de la propuesta. Señor Romero Nieva, si usted decide traer a este pleno la creación de una comisión de transparencia, pues siempre y cuando venga debidamente argumentada, contará con nuestro apoyo. En principio, bueno, estamos a favor de la propuesta. Muy bien. Señora Lavián. Sí, bueno, pues desde luego decirle, señor Romero Nieva, que bueno, estudiaremos su propuesta y bueno, esta es la organización que traemos hoy para la creación de estas comisiones informativas, y eso no significa que esté la puerta cerrada a la creación de alguna más. También estamos en breve espacio de tiempo, señor Romero Nieva, yo sé que este tema a usted le interesa, vamos a abordar el tema de la televisión municipal y bueno, en base a la fórmula que finalmente le vamos a dar, pues podría haber también un órgano de control al respecto de la televisión, con lo cual la puerta, como le decía, no está cerrada. Aunque hoy creemos estas comisiones, es posible que en un futuro más o menos próximo pudiera haber no solo la de la transparencia, sino igual alguna más. No es descabellado, por supuesto. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad. Propuesta de nombramiento de representantes de órganos colegiados. Se trata de una propuesta de acuerdo que efectivamente se propone al Pleno nombrar representantes de la corporación, titulares y suplentes en distintos órganos colegiados que se señalan y que constan debidamente en la propuesta que se somete a aprobación. Como son conocidos, lo sometemos. Señor Romero Nieva. Estoy a favor. Señora Sánchez Maroto. Estamos de acuerdo. Señora Lavián. De acuerdo. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad. Dación de cuenta de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento del ejercicio 2018. Secretario. Vale. Se trata del decreto, se da cuenta del decreto 1999-2019 por el cual se aprueba la liquidación del presupuesto para el ejercicio 2018, que arroja un resultado presupuestario ajustado de 637.000 euros y un remanente de tesorería para gastos generales de 871.886 euros. Cuando quiera, señor Romero Nieva. Quedo enterado. Señora Sánchez Maroto. Nos damos por enterados. Señora Lavián. Quedamos enterados. La corporación, señor secretario, queda enterada. Propuesta de cancelación anticipada de un préstamo a largo plazo que había contraído en este ayuntamiento. Señor secretario. La propuesta de alcaldía de fecha 2 de julio del 2019 es cancelar anticipadamente un préstamo que tenía este ayuntamiento contratado con Global Caja.
Señor Romero Nieva. Pues dado que la propuesta lo que plantea es la cancelación porque los costes estaban siendo inadecuados para los tiempos que corren, estaré a favor. Señora Sánchez Maroto. Pues no vemos ningún inconveniente a esa cancelación anticipada y estando de acuerdo con las razones expuestas en el cuerpo del mismo, vamos a votar a favor de su aprobación. Muchas gracias. Señora Loyan. Sí, bueno, pues tal y como recoge la propuesta de acuerdo, traemos a pleno la cancelación de este préstamo a largo plazo que se contrajo por el Partido Popular en marzo de 2014 y lo hacemos porque su coste financiero de este préstamo resulta excesivo y además este préstamo pues está vinculado al plan de ajuste, por lo que conlleva una obligación trimestral de remitir al Ministerio de Hacienda información detallada sobre el grado de cumplimiento del plan. También viene motivado pues porque no tiene comisiones de amortización o de cancelación anticipada, por lo tanto hoy proponemos amortizar los 148.922,44 euros que quedaban pendientes de pago y bueno, pues nada más, vamos a estar de acuerdo. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad. Extremo 15. Contratación de una operación de crédito a largo plazo para financiar obras de inversión. Señor secretario. Se trata de una propuesta de alcaldía de fecha 2 de julio del 2019 que propone contratar con Liberbank una operación de préstamo a 12 años, así como contratar con Caja Rural de Albacete, Ciudad Real y Cuenca una operación de préstamo igualmente a 12 años. Señor Romero Nieva. Bien, recordando la aprobación de los presupuestos que actualmente están en vigor, pues se presentaron como realistas y adecuados a las necesidades. Parece ser que ahora pues tenemos necesidades. Esto significa que hay desviaciones, que hay, como suelen llamar los expertos, tensiones de tesorería, y estas tensiones parece que vienen a determinar que nuestras alegrías a la hora de aprobar los presupuestos pues se ven un poco mermadas. En este caso, y dado que el proceso en el que nos encontramos de deuda que tiene este ayuntamiento, personalmente, sabiendo, como me recordaban ustedes antes, que va a salir adelante, mi posición no puede ser la de apoyar este endeudamiento y me voy a abstener como poco. Muy bien. Señora Sánchez Maroto. Bueno, pues nosotros también, hasta que hemos llegado con los acuerdos de momento. Este punto, señor alcalde, no le vamos a poder apoyar. En el pasado pleno, ustedes precisamente nos pedían tiempo para ponerse en marcha como respuesta a esos 3 ruegos que nosotros planteábamos y, sin embargo, bueno, pues no ha perdido tiempo en proponer la contratación de un crédito de 3 millones de euros. En primer lugar, quiero hacer referencia a la noticia que aparecía hace unos días en los medios de comunicación, que aunque ya era de sobra conocida por todos nosotros, conviene recordarla para el conocimiento de los vecinos. Como usted bien sabe, de los 102 pueblos que conforman la provincia de Ciudad Real, un porcentaje importantísimo del mismo, el 93%, redujo su deuda financiera de 2018 respecto a la que tenía en el año 2017. Manzanares, sin embargo, de 2017 a 2018 ha incrementado en casi 600.000 euros su deuda, ocupando la segunda posición en el ranking por incremento. Estos datos, señor Nieva, no casan con el milagro económico del que hablan y tampoco la famosa frase de hacer más con menos dinero. A nosotros realmente nos parece lamentable, se lo tengo que decir, que no hayan aprovechado esos años de salida de la crisis para sanear las arcas municipales. En segundo lugar, podemos asegurar que el equipo de gobierno durante la pasada legislatura faltó sistemáticamente a la verdad, diciendo por activa y por pasiva que la deuda al finalizar la legislatura iba a ser inferior a la que se encontraron. Y eso creemos que no es así. Lo dijo usted, señor Nieva, por ejemplo, en el diario Lanza, el día 19 de diciembre de 2018, donde podíamos leer: Nieva asegura que el ayuntamiento tendrá menos deuda al finalizar la legislatura. Lo repitió en el mismo diario el día 29 de enero de este año, donde también podíamos leer: el PSOE asegura que cerrará el mandato con menos deuda. Lo dijo también en el pleno extraordinario que se celebró el 14 de marzo de 2019. Textualmente nos dijo: y claro que colgaremos en la página web del ayuntamiento, no mía, la deuda que había cuando llegamos al gobierno y la deuda que hay hoy para que los vecinos vean que hay menos deuda. Y continuaba diciendo, refiriéndose a este grupo municipal: en definitiva, recurrimos al discurso catastrofista que desde luego no beneficia a nadie y mucho menos a este pueblo, porque no es verdad. De igual manera, ante una sala abarrotada de público en la mesa redonda organizada por la revista Siembra con motivo de las pasadas elecciones municipales el día 2 de mayo de 2019, usted, señor alcalde, afirmaba textualmente: Manzanares tiene hoy menos deuda de la que tenía el mismo día que asumimos las responsabilidades de gobierno.
con datos de hoy mismo de la intervención, Manzanares tiene menos deuda de la que había, datos que se los facilitaremos a los medios de comunicación y, por supuesto, a la revista para que tenga constancia de ello. Podríamos continuar, pero entendemos que ya son argumentos suficientes para asegurar e insistir que de forma reiterada, en este sentido, señor alcalde, ha faltado a la verdad y que ese es uno de los peores pecados que puede tener un político. Nosotros sí que ponemos a disposición de los vecinos de Manzanares la deuda que había cuando usted llegó a tener responsabilidades de gobierno y la deuda que hay al finalizar la legislatura. Y es para asustarse, por lo menos en nuestra opinión, porque la deuda se ha incrementado en más de 3,5 millones de euros. Repito, más de 3,5 millones de euros. Y esa es la realidad con datos transparentes, objetivos y contrastables. Además, Intervención ha tenido que certificar ahora, días después de las elecciones, el saldo de deuda viva para poder solicitar la nueva operación de crédito que aquí se nos propone, confirmándose una vez más lo que nosotros veníamos denunciando un día sí y otro también, que la deuda viva del Ayuntamiento al cierre de la legislatura del señor Nieva es de 9 millones de euros. Insistimos, para conocimiento de todos los vecinos, lo hemos dicho muchas veces en el salón de plenos y volvemos a insistir en ese aspecto, 3,5 millones más de lo que se encontró cuando usted tomó posesión en este ayuntamiento. Y es verdad que el papel lo aguanta todo y que en política no existen verdades absolutas, pero en cuestión de cifras, en cuestión de números, en cuestión de deuda viva, sus afirmaciones no han sido verdaderas. La deuda es muy superior a la que se encontró, se lo repito, que son más de 3,5 millones de euros. Creo, señor alcalde, que debería reconocer esa realidad, que aceptar que durante la pasada legislatura faltó a la verdad en ese sentido y de esa manera nos va a encontrar, cómo no, al Grupo Municipal Popular con una actitud positiva para salir de esta situación tan comprometida en materia económica que actualmente se encuentra nuestro ayuntamiento. Y eso no es catastrofismo, señor alcalde, es la realidad que tenemos. Y bueno, pues ahora prácticamente en el primer pleno, por decir algo, sin esperar ni siquiera que transcurran los 100 primeros días de confianza que nos reclamaban cuando le planteábamos estos 3 ruegos, pues nos presentan una propuesta de solicitud de un préstamo nada más y nada menos que de 3 millones de euros, justificándolo porque aún no se ha recibido el dinero de las fotovoltaicas, cosa que usted ya sabía de antemano, antes de las elecciones, que para este mes, desde luego, no se iban a tener el dinero de las fotovoltaicas, que esos ingresos no iban a haber llegado. Como comprenderá, pues después de estos argumentos, nuestro grupo no puede estar a favor de esta propuesta y no podemos ser partícipes de ese incremento de la deuda. Por tanto, aunque entendemos que esta es su responsabilidad, tampoco vamos a votar en contra, simplemente nos vamos a abstener. Muchas gracias. Señora Lavián. Sí, bueno, pues antes de comenzar y con carácter general tengo que decir que, bueno, que este préstamo que proponemos contratar no va a ser un problema para el Ayuntamiento de Manzanares, como voy a ir explicando a lo largo de mi intervención, como tampoco lo es la deuda, como tampoco partimos de una situación compleja ni complicada, es simplemente una situación puntual y temporal. Y por supuesto que lo vamos a hacer precisamente porque tenemos que abordar obras y actuaciones imprescindibles que no pueden esperar y no pueden demorarse. Como decía, hoy traemos a pleno la necesidad de realizar esta operación de crédito que nos permita abordar el plan de inversiones que teníamos previsto en el presupuesto de 2019, porque tal y como recoge la propuesta de acuerdo, parte de la financiación de este plan de inversiones estaba vinculado a los ingresos generados por el canon de calificación urbanística en suelo rústico derivado de la instalación de las plantas fotovoltaicas. Insistir en que son obras que es muy necesario atender, que es muy necesario abordar de manera inmediata y por eso requerimos ahora esa financiación y no podemos esperar un par de meses a empezar a ingresar el dinero de las fotovoltaicas. Como he explicado en numerosas ocasiones, a pesar de que el trámite administrativo para la concesión de la licencia para dichas plantas está muy avanzado, aún no han conseguido la correspondiente calificación urbanística, por lo que no hemos podido ingresar los importes previstos y la financiación de las inversiones propuestas ha quedado temporalmente desfasado.
Para poder abordar dichas inversiones, como decía, con carácter inmediato, debemos contratar esta operación de préstamo a largo plazo de 3 millones de euros. ¿Por qué? Porque dichas inversiones no pueden hacerse esperar y porque son imprescindibles para que el equipo de gobierno pueda dar cumplimiento a su hoja de ruta plasmada, aprobada y respaldada ampliamente por la ciudadanía en el presupuesto de 2019. Pero es que además sería absurdo, sería irresponsable no acudir a solicitar este préstamo cuando las condiciones económicas que se nos dan para el mismo son inmejorables. Es decir, es que aunque lo vamos a solicitar este préstamo y empezáramos a ingresar dinero de las fotovoltaicas y no nos hiciera falta esta forma de financiación, desde luego que no merecería la pena de cancelar este préstamo, porque, como digo, las condiciones en las que se nos da son óptimas. Desde luego que tampoco merece la pena paralizar la actividad municipal y desde luego que tampoco merece la pena mantener esas tensiones en tesorería cuando lo podemos resolver de esta manera, como hacen pues otras instituciones, otras empresas o como hace todo el mundo. ¿Cuáles son estas inversiones de 2019 que no pueden esperar? Pues son inversiones de obligado cumplimiento. Puesto que recoge las actuaciones necesarias para dar cumplimiento a compromisos que ya hemos adquirido y dar respuesta a demandas y necesidades de la ciudadanía, como es el caso de la ampliación de la residencia de mayores Los Jardines, actuación con la que vamos a duplicar el número de plazas tanto en residencia como en servicio de estancias diurnas y que además va a generar un importante aumento de profesionales en su plantilla. También otro de los cumplimientos que debemos abordar es el compromiso adquirido de la construcción de un aula para mayores de 50 años en nuestro centro de atención a personas con discapacidad intelectual y desde luego que también la mejora y ampliación de su aula de día hoy existente. Pudiendo con esta actuación dar respuesta a una realidad y a una demanda del colectivo mayores de 50 años usuarios de este recurso. Otra de las actuaciones previstas que no admite demoras es la renovación del alumbrado público para la mejora de la eficiencia energética, ya que hemos acudido a 2 líneas de ayudas, en concreto las líneas de ayuda para la mejora de la eficiencia energética, unas ayudas estatales en el marco de lo regulado en el Real Decreto 616 de 2017. Hemos solicitado la renovación de 117 puntos de luz del casco antiguo en correspondencia con la parte del viario semipeatonalizado aún sin modificar. Y por otro lado hemos solicitado también la renovación de otros 401 puntos de luz correspondientes a los viales del barrio de Avenida del Parque y residencial del Nuevo Manzanares. Para este suministro de estos 401 puntos de luz también hemos acudido a la convocatoria de ayudas de la Junta de Comunidades. Y bueno, hay que decir que tenemos que hacer frente a estas actuaciones. Y con estas actuaciones no solo vamos a conseguir dar cumplimiento a una obligación ministerial, sino que además conseguiremos un ahorro energético para nuestra ciudad estimado en un 60%, debido a la eficacia de las luminarias con tecnología LED, contribuyendo además a hacer de Manzanares una ciudad más atractiva, eficiente y sostenible. Pero es que además no solo estamos renovando la eficiencia energética en cuanto a la iluminación, también pretendemos y vamos a continuar renovando y mejorando la red de agua potable y alcantarillado. Vamos a concluir el equipamiento del técnico del Gran Teatro, vamos a mejorar las pavimentaciones viarias, vamos a reformar edificios y vamos a continuar con el desarrollo de las políticas de empleo. Por lo tanto, todas estas actuaciones ni se pueden condicionar a que lleguen o no los ingresos en un par de meses de las fotovoltaicas y mucho menos cuando se nos está ofreciendo este préstamo, vuelvo a insistir, en unas condiciones más que óptimas. Como decía al principio, estas obras son vitales e importantes actuaciones que no se pueden parar. Son obras sostenibles e imprescindibles para la ciudadanía, que no pueden esperar, insisto, por un desfase temporal en la financiación prevista y sobre todo cuando tenemos una solución encima de la mesa para ello. Insisto en que el desarrollo de la tramitación administrativa de las plantas fotovoltaicas, a pesar de lo complejo, es inmejorable. Brevemente explicaré que administrativamente, hasta comenzar las obras, las plantas fotovoltaicas necesitan autorización administrativa y aprobación del proyecto por parte del órgano sustantivo en materia energética, en este caso la Dirección General de Industria. Posteriormente tienen que pasar la evaluación de impacto ambiental, el sometimiento a información pública, información de otras administraciones públicas, organismos o empresas. Luego
tienen que solicitar la licencia urbanística municipal, la calificación urbanística y finalmente la licencia urbanística. Algunas de ellas ya han superado prácticamente toda la tramitación y podrían empezar con las obras en el último trimestre del año, pero como decía anteriormente, la importancia de las actuaciones de los proyectos previstos nos impiden que podamos esperar al inicio de las obras y al ingreso del canon urbanístico de las fotovoltaicas. Por eso traemos esta propuesta a pleno hoy, sabiendo que es una situación temporal que vamos a superar sin ninguna dificultad y bueno, para ello hemos pedido dos ofertas, hemos solicitado distintas ofertas para la contratación de esta operación y una vez han sido estudiadas e informadas por la intervención, se ha considerado contratar el préstamo al 50% con dos de las entidades que han presentado las mejores ofertas en unas condiciones que son prácticamente iguales, es decir, vamos a contratar tanto con Liberbank como con Global Caja a 12 años, 1,5 millones de euros, con Euribor a 3 meses más el 0,79% y bueno, pues tal y como recoge el informe de la intervención, la contratación de esta operación supondrá una cuota de amortización y de intereses de unos 260.000 euros anuales, cantidad, como decía, que es asumible por los presupuestos del Ayuntamiento de Manzanares sin que suponga ninguna dificultad ni ningún problema y de los cuales, de esos 260.000 euros, parte de los intereses se correspondería aproximadamente con unos 10.000 euros al año. Es decir, paralizar las obras, paralizar la actividad municipal, no hacer lo que es necesario hacer, mantener las tensiones en tesorería por unos intereses de 10.000 euros al año, nos parece que no sería razonable el no hacerlo. Por eso hemos traído aquí la concentración de esta operación de crédito. No podemos supeditar la actividad política y la necesidad de la puesta en marcha de estos proyectos. Cuando las ofertas económicas para abordar esta operación son excelentes, cuando la situación del Ayuntamiento nos permite abordarlas, como decía, sería nefasto que no lo hiciéramos y también muy responsable por nuestra parte. En este mismo presupuesto para 2019 ya llevábamos la amortización de la deuda de este consistorio en casi 1 millón de euros. También hay que decir que desde que llegamos al Gobierno no hemos dejado de amortizar deuda y de mejorar las condiciones económicas de este Ayuntamiento, que hay que decir que para el alcalde es toda una obsesión y creemos desde luego que es responsable, que es realista y que es proactivo sacar adelante la contratación de esta operación y por supuesto que sacar adelante las actuaciones que tenemos previstas en el plan de inversiones del presupuesto 2019. Por lo tanto, vamos a estar de acuerdo. Segundo turno, señor Romero Nieva. Pues sí, la verdad es que yo insistiré en que se hicieron unos presupuestos. Y yo siempre he creído que el funcionamiento normal del ayuntamiento tiene que estar en base a los presupuestos. Es verdad que otras empresas y otras instituciones también se endeudan y que tienen que salir al paso de ciertas tensiones, desequilibrios y a veces de proyectos que se hacen en función de lo que vamos a ingresar y no ingresamos. Eso en una empresa habitualmente lo que genera son mucho más conflictos y desde luego en algunos casos en esas empresas cuando sus gerentes lanzan postulados imposibles o que se ven truncados, pues a lo mejor esos gerentes los echan. En estos casos, como la institución es pública y no tiramos con pólvora de rey, sino con pólvora de ciudadanía, es verdad que nos hemos encontrado con que no hemos cazado al oso y lo hemos estado aprovechando, hemos querido aprovechar su piel. Es verdad que las fotovoltaicas van a llegar, pero no van a llegar en el tiempo que todos habíamos pensado que iban a venir, sobre todo porque desde hace un par de años usted mismo, señor alcalde, sabe que nos ha estado contando que esto estaba y iba a llegar y claro, esto pasa como que viene el lobo y luego no viene o si viene. En fin, esto nosotros creemos que supone una gestión adelantada en el tiempo. Se embarcan en las obras y evidentemente hay que sacarlas adelante. Eso no queda más. Una vez que hemos hecho estos proyectos, es verdad que a lo mejor si nosotros no teníamos dinero, pues deberíamos haber sido más exigentes con la Junta para el tema de la residencia. Todos estamos de acuerdo, pero es verdad que estamos empleando dinero de nuestro municipio en proyectos que a lo mejor si hubiéramos hecho este sorpaso o sopesamiento de los condicionantes estaríamos en otras circunstancias probablemente, porque lo bien parecido sería que un presupuesto de 19 millones no lo tengamos que ver reformulado en estos momentos con estas cantidades que a saber. Y es verdad
Y es verdad, y ahora lo veremos en otro de los puntos, es decir, que apoyaremos, por supuesto, todo lo que sea necesario para dar el impulso que se necesita a las fotovoltaicas, porque a todos nos gustaría que ese gran proyecto hubiera, por lo menos, que se estuviera visualizando de alguna manera un poco más, porque si no, las dudas generan estas situaciones y estas dudas son las que nos llevan a tomar una actitud de abstención ante esta circunstancia. Por lo tanto, creo que queda bastante claro. No vamos a tirar piedras a nuestro tejado, pero desde luego con nuestro apoyo no vamos a dar este paso de embarcarnos en una deuda superior, porque, como decíamos anteriormente, la deuda ya es suficiente y esto en una economía doméstica igual se apretaría el cinturón por algún sitio. Ya sé que el apretarse el cinturón los políticos no va a resolver. Tiene otras connotaciones de ética política que no son de economía política. Por lo tanto, nuestro voto será de abstención. Muchas gracias, señor Romero Nieva. Señora Sánchez Maroto. Pues nada, simplemente, como le decíamos, creo que vamos bien ya de deuda viva, 3,5 millones de euros más que cuando llegaron a este ayuntamiento. Y bueno, nosotros no tenemos nada que decir de las condiciones del préstamo, como ha dicho la señora Lavián, son unas buenas condiciones, estamos de acuerdo en eso. No queremos, por supuesto, paralizar las obras o las inversiones que se tengan que hacer en el ayuntamiento, esa no es nuestra intención, ni muchísimo menos, y menos si estamos hablando de iniciar las obras de la residencia o del aula para mayores de 50 años o la reforma del aula de día del centro ocupacional, que desde luego son muy necesarias y en las que todos hemos estado de acuerdo siempre. Pero que si ustedes dicen que en un par de meses vamos a cobrar el canon de las fotovoltaicas, pues a lo mejor podíamos esperar un par de meses para tomar esta decisión. Yo me tomo nota, eso ha dicho la señora Lavián, y de verdad que es nuestro deseo que eso se hiciera realidad y se materializara. Como le hemos adelantado, nuestro voto va a ser la abstención. Muchas gracias, señora Sánchez Maroto. Señora Lavián. Sí, pues no mucho más que añadir, simplemente insistir en que es una operación más que asumible para financiar unas obras más que necesarias, decir que no va a suponer ningún problema para el Ayuntamiento de Manzanares y, por supuesto, tal y como he explicado anteriormente, pues con fotovoltaicas o no, desde luego que este equipo de gobierno, pues lo que sí algo ha demostrado a lo largo de toda esta anterior legislatura en la que no contaba con estos ingresos es que ha tenido reflejos, ha tenido anticipación y ha tenido capacidad de gestión, que desde luego con más o menos ingresos o más o menos impuestos no ha mermado su actividad ni ha renunciado a ninguna de las inversiones ni medidas o actuaciones previstas, así como además hemos mantenido y pensamos mantener las rebajas fiscales realizadas, el apoyo al tejido asociativo, las políticas sociales, las políticas activas de empleo, y hay que decir que bueno, que hemos llevado a cabo la mayor transformación de la ciudad en un tiempo mínimo, y esto ha sido posible gracias a la gestión económica que se ha hecho desde luego que por parte del equipo de gobierno y de la alcaldía. Por lo tanto, vamos a estar de acuerdo con la propuesta que traemos y vamos a continuar trabajando en la misma línea. Nada más. Créanme que menos alguna cuestión puntual, señora Sánchez Maroto, que tengo que rectificarle, en general entiendo el argumento desde el punto de vista de la oposición. Lo entiendo. Es un argumento relativamente asumible por parte de la oposición. Por parte del Gobierno, el argumento es muy sencillo. Ni nos da miedo tomar decisiones, porque para eso estamos. Y para eso nos han puesto aquí nuestros vecinos, para que tomemos decisiones y además las expliquemos. En lo que no estoy de acuerdo es en que haya más deuda que cuando vinimos. No, ese dato no es correcto. De hecho, hay un informe en el expediente que dice a largo plazo, claro, 7.700.000, pero contando los 3 que pedimos. Si al 7,7 le quitamos 3, perdónenme, quedan 4,7 millones. Y eso es menos de lo que había cuando llegamos aquí en junio de 2015. Literal. El corto plazo es un problema de tesorería que ha tenido este ayuntamiento siempre y que lo hemos asumido siempre, todos. Y yo en eso he apoyado al Partido Popular cuando gobernaba. Y la legislatura pasada también en algún punto ustedes apoyaron al gobierno. Porque los impuestos importantes de este ayuntamiento se cobran en el último trimestre. Por tanto,
O si sumamos el corto plazo, que resulta que va a estar pagado, porque así es obligado por ley, el 1 de febrero de 2020, es que aquí los impuestos importantes son fundamentalmente los que vienen en el último trimestre. En la economía municipal, en la hacienda pública municipal, se pueden tomar muchas decisiones. Nosotros podríamos saber, cosa que tampoco lo hicieron ustedes cuando gobernaron, nosotros podríamos haber derivado, gestionado con la Diputación Provincial los impuestos, y eso nos permitiría, como otros ayuntamientos, disponer de hasta el 95% de los impuestos que todavía no han pagado los vecinos para no tener las tensiones de tesorería. Pero es que el dinero nos lo están prestando, permítanme que se lo diga, a 0,034 en el corto plazo. Al 0,034. Por tanto, ¿debemos considerar una deuda del ayuntamiento el corto plazo que lo único que hace es resolver los problemas de tesorería que hemos tenido todos cuando hemos gobernado? No. Otra cosa es que así inflamos los números. Pero a largo plazo, ahora mismo este ayuntamiento, y consta en el informe, en el expediente, tiene una deuda de 4,7 millones. Y cuando vinimos había cerca de 6. Pero además de reducir la deuda, como he dicho en muchas ocasiones, hemos reducido cosas más importantes. Hemos reducido el desempleo. Entre todos. Entre todos hemos reducido el desempleo en 700 y pico personas. Ojo, gracias al trabajo, cómo no, de los empresarios, de los emprendedores, de aquellos que generan economía permanentemente. Y hemos reducido los precios públicos, las tasas y los impuestos. Eso sí que ha sido a pulmón de este ayuntamiento. Hemos considerado que era bueno que los vecinos pagasen menos impuestos. ¿O es que no hemos rebajado el IBI también a las industrias para ayudarles? Además, lo hemos dicho muchas veces y de verdad que hoy no quisiera caer en la tentación de reiterar el discurso. Podríamos haber determinado, bueno, tenemos tiempo, despacio, ya llegará el dinero. Mire, yo puedo entender, bueno, no puedo entender la expresión del señor Romero Nieva del cuento de que viene el lobo. No, bueno, vamos a tomárnoslo en serio y no digo que usted no lo sea. ¿Cómo está la tramitación de las 9 plantas fotovoltaicas? Que yo creo de verdad que todos ustedes también se alegran. Es que eso solo hace falta hablar con la gente. O mejor dicho, solo hace falta pedir los expedientes. Si la primera vez que este alcalde habló de los 9 proyectos de plantas fotovoltaicas fue después de que el director general de Industria, señor José Luis Cabezas, hiciera un artículo en La Tribuna un domingo, porque nunca hablé de esos proyectos antes de tiempo. Pero obviamente la tramitación a veces es mucho más tediosa, mucho más lenta de lo que le gustaría, no solo a los promotores, sino también al equipo de gobierno. Porque son procesos a veces complejos y podremos habernos equivocado en cuanto al planteamiento de fechas, pero nunca hemos pretendido mentirle a los vecinos, ni mucho menos. Y hoy, con documentos en la mano, podemos decir que de las 9 plantas, 6 ya tienen declaración de impacto ambiental, que es lo más complejo de la tramitación. Ustedes tienen compañeros también que trabajan en la Dirección Provincial de Agricultura y saben de lo que hablamos. Prácticamente 3 proyectos de ellos están ya solo pendientes de licencia de apertura por parte, de licencia de obras y de construcción por parte del ayuntamiento. Y sin ningún género de dudas, porque es que no hay semana que no tengamos que hablar con los promotores y que intentar gestionar ante otras administraciones que se agilicen al máximo los proyectos. Y eso es lo que hacemos. Y cada semana que se agiliza un proyecto en una fase del mismo, créanme, nos sentimos inmensamente felices. Pero que yo me atrevo a decir aquí que esos proyectos van a estar culminados en un tiempo breve, por supuesto. ¿Y no estamos en periodo preelectoral? Por supuesto. Si es que las autorizaciones administrativas ya están en 4 de ellas y en 3 de ellas están muy avanzadas.
y 2 van con retraso porque tienen otra complicación, y puedo decir que tienen otra complicación porque se han distanciado como más de 20 kilómetros del punto de evacuación. Dice el señor Romero Nieva que sí. Es que es verdad. Y es que los expedientes están a su disposición, como no puede ser de otra manera. Por tanto, retomemos el argumento. Podríamos haber dicho, como esto va más despacio, es como en el tema, señor Romero Nieva, del sueldo del alcalde. Podría haber evitado el debate, sencillamente. Pues ralentizamos las actuaciones y ya está. Pero, sin embargo, quiero que es tan importante, no solo el presupuesto 2019, que usted lo ha dicho, pero es tan importante y tan necesario, lo decía la señora Sánchez Maroto, algunas de esas actuaciones, que no solo no quiero dilatarlas en el tiempo el presupuesto del 2019, sino la ejecución del programa electoral con el que nos hemos comprometido con los vecinos. La renovación de redes, déjenme que, con todo respeto, hable de ellas. Ni que decir tiene que eran obras complejas, costosas, molestas para los vecinos. Pero es que es algo que había que acometer en algún momento. Que estamos hablando de reformar las redes de saneamiento, de abastecimiento de agua para muchas décadas. Para muchas décadas. ¿No? Si no hubiéramos hecho eso, no tendríamos un problema de desviación del presupuesto 2018 de cerca de 1 millón de euros. Pero lo hemos hecho y ustedes estaban de acuerdo. Aunque no votaron el presupuesto, pero siempre dijeron que eran actuaciones que había que hacer. Y en el tema de la residencia de mayores, lo que pasa es que hacemos un doble discurso, algo que tengo honestamente que criticar. No vale estar de acuerdo aquí y luego decir que teníamos que haber hecho otras cosas. No. Sorber y silbar al mismo tiempo, no. O estamos de acuerdo o estamos en contra, si la ley no lo permite. Nosotros sí que asumimos que era más importante la ampliación que el dinero que nos va a costar. Y ahí es donde cobra importancia hablar de que es una actuación y una inversión financieramente sostenible, porque la tienen que pagar las generaciones actuales y las futuras. Y 3 millones de euros al precio que nos lo han prestado es para cogerlo y seguir hablando de otra cosa. Porque lo que no vamos a hacer es ralentizar ni un mes la necesidad de terminar esos proyectos y licitarlos. Y licitarlos. Y como le he dicho, había otras fórmulas. Pero ¿qué significa la deuda? Cuando tienes con la ley en la mano la capacidad de pagarlo. Lo decía también la señora Cavián. ¿Cuánto es lo que vamos a pagar cada uno de los años? Una cifra que este ayuntamiento puede asumir perfectamente. Es que otras administraciones han hecho mucho por este pueblo, como es su obligación. ¿Cuánto dinero ha entrado aquí para planes de empleo? ¿Cuántas obras hemos hecho en planes de empleo? ¿Cuánto dinero ha venido de la Diputación Provincial? No solo vía programas para todos, vía subvenciones nominativas solo para nosotros. Solo para nosotros, señor Romero Nieva. Me diga que hasta usted lo dijo una vez. Sí, claro. Que hemos ingresado aquí muchísimo dinero de otras administraciones. Por tanto, hay momentos en que tienes que saber cuándo tienes que... en definitiva, los proyectos fotovoltaicos están todos muy avanzados. Mire, para ser absolutamente preciso, -1, que lleva otro ritmo el promotor. -1, que lleva el promotor otro ritmo y quiere ir más despacio. Los otros no solo están muy avanzados, sino que están muy preocupados porque están deseando comenzar. Y no miento, no exagero y no confundo si digo que si nos hubiéramos esperado unos meses el dinero va a entrar, pero cuando el dinero entre ya decidiremos todos juntos, tal vez con su apoyo, cuál es el destino. ¿Qué puede ser? Pagar la deuda, seguir avanzando en proyectos importantes para esta ciudad, porque hay proyectos también industriales que puede que requieran o no algún esfuerzo. Porque a día de hoy tenemos encima de la mesa una ampliación del polígono Sepes de 26,4 hectáreas, por un total de más de 11 millones de euros. Eso es lo que tenemos. Y tenemos el sector 5, que de algunas veces nos hemos referido también desde la oposición, que es un polígono que a lo mejor para acometer alguna actuación inicialmente debiéramos hacer un esfuerzo. En cualquier caso,
Lo que está claro es que no debemos detener, porque cometeríamos un grave error, la línea en la que se encuentra ahora mismo esta ciudad. Las obras de infraestructura las tenemos que sacar adelante, que ya no son tantos, no son tantas, porque está reconocido y está publicado que las importantes obras de nuestras infraestructuras educativas, fundamentalmente la del Instituto Álvarez de Sotomayor, ya está dentro del Plan de Infraestructuras 19-2023. Y si no lo cumple el gobierno regional, cosa que no pasa por mi cabeza, voy a ser el primero que va a demandar que las cosas se cumplan. Y en ese plan de infraestructura va también una cantidad importante para el Instituto Azuer y para 3 de los colegios. Los 3, obviamente, excluyendo el Colegio Divina Pastora, que es muy reciente. Pero es que estamos obligados a acometer esas infraestructuras, porque cuando las completemos, entonces, sinceramente, podremos destinar el dinero y los recursos a otras actuaciones. Mire, la casa de Josito, donde van a ir ubicados los servicios sociales, que además están ubicados en un edificio muy antiguo, que genera muchos problemas de accesibilidad, de goteras, porque son edificios, pues hay que terminarlo en el menor tiempo posible y ubicar ahí los servicios sociales en las mejores condiciones. Y algunas asociaciones también de carácter social que pueden tener ahí su espacio. ¿Qué necesidad tenemos de paralizarlo todo? No, tenemos que creer también, ¿eh? Por tanto, que quede claro, nunca le mentimos a los vecinos, nunca. Nunca. La deuda no solo es razonable, ya lo era cuando vinimos, ¿eh? Ya lo era. Y nunca habrá salido de mi boca que no lo era. Simplemente, si quitamos los 3 millones que estamos pidiendo, este ayuntamiento tiene 4,7 a largo plazo. Acabamos de amortizar un préstamo, primero porque estaba en presupuesto, no para meterlo dentro del discurso, y lo saben ustedes, iba en el presupuesto a amortizar ese préstamo, pues porque está caro. Y si echan números, que ustedes saben también de eso, pues no compensaba mantenerlo. Acabamos de ingresar 183.000 euros, que no contábamos con ellos, y bueno, podríamos haber hecho otras cosas. ¿Qué hemos decidido? Pues una parte para reforma de edificios municipales. Claramente lo destinaremos probablemente a la casa de Josito también, porque queremos terminarlo y seguir avanzando. Y el aula para mayores, o la ampliación del aula de día para mayores de 50 años, de la que decía la señora Sánchez Maroto, que es muy importante, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y la renovación de redes al ritmo que nos permita la economía. No debemos detenernos, debemos ir avanzando. A pesar de que sería mucho más fácil echar asfalto que abrir las calles. Abrir las calles, meter tubería para 80 años y cerrar. Pues el asfalto se ve mucho más. En definitiva, entiendo sus discursos. Lo entiendo y además agradezco, cuando menos, que se abstengan los miembros del Grupo Popular. Porque no estamos haciendo nada que sea peligroso para nada. Nosotros cobraremos los impuestos cuando están establecidos, que todavía no hemos tomado una decisión de la que yo les hablaba a ustedes. Podía decir, los impuestos ahora vía Diputación, que eso nos permite que inmediatamente tenemos el 95% de los mismos a coste cero. Sería una decisión a tomar. Pero también creemos que no está mal la gestión de los impuestos en Manzanares. Tiene otras ventajas. Nada es blanco ni negro. En definitiva, seguiremos hablando de esto, como no puede ser de otra manera, señoras y señores concejales, pero yo creo que en general las cosas van a ir bien y todos vamos a tener oportunidad de comprobar cuánta razón o no llevábamos. Pero en todo caso sí que les agradezco el tono y el discurso. Señoras y señores miembros de la corporación que estén de acuerdo con la contratación de una operación de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones. Señores miembros de la corporación que estén en contra. Señores miembros de la corporación que se abstengan. Con la abstención del Grupo Popular y UCIN se aprueba por mayoría. Expediente de modificación de presupuesto 7 de 2019, señor secretario. En este caso, propuesta de 2 de julio del 19, que propone una modificación de créditos, propone un suplemento de crédito para reforma de edificios municipales por importe de 125.597, un crédito extraordinario para mejorar el alumbrado público por importe de 57.778
y la financiación de lo mismo con la aportación de INCIDE Vivero Empresas. Señor Romero Nieva. Estoy a favor. Sí, a favor. Señora Sánchez Maroto. Estamos de acuerdo. Señora Labián. Sí, pues una explicación mínima. Traemos a pleno esta modificación para afrontar unos gastos financiándolos con unos nuevos ingresos obtenidos derivados de la aportación de la Fundación INCIDE mediante la adenda al convenio de colaboración firmado por importe de 183.375,62 euros. Gracias a esta adenda pues se ha aumentado del 80% al 100% la financiación de los fondos FEDER a la construcción del vivero de empresas, por lo que de esta manera se nos revierten los fondos que en su día aportó el Ayuntamiento de Manzanares para la construcción del mismo, y gracias a estos fondos podremos suplementar las partidas de reforma de edificios municipales en 125.597,09 euros y mejora del alumbrado público en 57.778,53 euros. De esta manera podremos dar cumplimiento a las condiciones de las subvenciones para el alumbrado público comprometidas, ya que el presupuesto para este ejercicio no existe el crédito necesario. Por lo tanto, vamos a estar de acuerdo con esta modificación de créditos. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad. Extremo 17, desafectación parcial del camino de las Motillas y del camino de las Gentilas. Señor secretario. En fecha 3 de julio del 2019, la concejala delegada de Obras propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, es afectar el tramo del Camino de las Motillas y de la Gentila al Cuartillo, conforme consta en la parte expositiva del presente acuerdo, transformando su naturaleza de dominio público a patrimonial. Segundo, recibir formalmente el inmueble inscrito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes. Y tercero, modificar puntualmente el inventario tras el cambio de su naturaleza jurídica, tal y como se dispone en el artículo 34 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. Señor Romero Nieva. Pues como esto tiene relación con las fotovoltaicas que decíamos anteriormente, yo creo que es bastante fácilmente comprensible y voy a estar de acuerdo con la propuesta que hace la concejala de Obras en este caso. Muchas gracias. Señora Sánchez. Nosotros también vamos a estar de acuerdo con la propuesta. Gracias. Señora Labián. Sí, bueno, pues como se ha explicado en el asunto anterior, la instalación de las 9 plantas fotovoltaicas en Manzanares pues lleva una tramitación muy extensa y gracias a la excelente coordinación con el Gobierno regional y local se está tramitando de manera ágil, de manera eficaz, y su estado, como se ha explicado a lo largo de esta sesión plenaria, pues es muy avanzado. Estamos tramitando 9 plantas fotovoltaicas de generación solar y administrativamente, hasta comenzar las obras, pues necesitan, como decíamos, superar una amplia tramitación. Si me permiten, aunque ya el alcalde ha avanzado algo en su anterior exposición, me gustaría informar con algo más grado de detalle de la situación de las mismas a día de hoy. Hay que decir que 3 plantas ya tienen la autorización administrativa completa y firmada por la Dirección General de Industria y Energía, que son Fotón 1, Fotón 2 y Fotón 3. Hay 2 plantas más, Casas de Don Pedro 1 y Don Pedro 2, que han obtenido la resolución de declaración de impacto ambiental, que es el paso previo a tener autorización administrativa completa. Hay una tercera planta que está en esta situación, a la que se le ha pedido una pequeña aclaración del proyecto, que está ya realizada y en las próximas semanas tendrá también la declaración de impacto ambiental, en este caso en la planta de Ninove. Y 2 más de ellas, las plantas de Azuer 1 y Azuer 2, se encuentran en un estado muy avanzado para conseguir también la declaración de impacto ambiental. Se encuentran actualmente siendo informadas por Política Forestal. Y a nivel de ayuntamiento hay que decir que 6 son las plantas fotovoltaicas, en este caso Fotón 1, Fotón 2, Fotón 3, Ninove, Casas de Don Pedro 1 y Casas de Don Pedro 2, las que han solicitado ya la calificación urbanística y la correspondiente licencia de obras. Las calificaciones urbanísticas se encuentran actualmente en exposición pública, por lo que cuando sean resueltas la licencia de obra será inmediata. De hecho, 2 de estas plantas pretenden comenzar en el último trimestre del año las obras. Por eso insistimos en que la implantación de estas 9 plantas fotovoltaicas en Manzanares es una realidad. Y traemos este asunto a pleno, una vez informado de la situación de las mismas, traemos este asunto a pleno, como ya ha sucedido en otras ocasiones, porque para poder implantar una de las plantas fotovoltaicas, en este caso la promovidas por Tramperase SL en las parcelas 9, 8, 11, 12 y 13 del polígono
117 y parcela 5 del polígono 118 y su afectación a los caminos rurales, necesitamos precisamente desplazar el trazado de uno de los caminos afectados, que es de titularidad municipal. Los caminos involucrados en este caso son el Camino de las Motillas, que coincide con el cordel de Manzanares Alcázar de San Juan, y el Camino de la Gentila, que une el de las Motillas con la carretera de Llanos Tomelloso. Se ha realizado la tramitación oportuna para poder traer hoy aquí a pleno la propuesta de desafectación del tramo del camino para que cambie su naturaleza de dominio público a patrimonial. Se ha constatado que parte de este camino se encuentra en desuso en la actualidad y que, a pesar de que procedamos a la desafectación de dicho camino, todas y cada una de las parcelas catastrales seguirán teniendo acceso a través de caminos públicos, que esto es un requisito legalmente imprescindible, y de la misma manera también se ha acordado arbitrar una servidumbre de paso, de modo que el camino de la Gentila tenga continuidad antes y después de los terrenos afectados. Por todo lo anteriormente expuesto, pues vamos a estar de acuerdo. Se aprueba, señor secretario, por unanimidad. Siguiente y último extremo, propuesta del área de educación. Una felicitación. Señor secretario. La concejal delegada de Educación expone que la Confederación de Sociedades Científicas de España, que financia el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha galardonado a don José Luis Olmo Risquez, profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria Azuer, como docente más participativo, y por ello propone al Pleno de la Corporación felicitar al señor Olmo Risquez por su acierto y buen hacer como profesor a lo largo de su trayectoria educativa. Señor Romero Nieva. Bueno, pues como era de esperar, participo con la concejal responsable de este área y no hay mucho más que añadir porque la propuesta es bastante explícita. Sí quisiera decir en favor de la figura del galardonado por la Federación de Sociedades Científicas que todos sentimos la pérdida de un científico de Manzanares no hace mucho tiempo. Pero creo que una vez superado la parte del duelo que nos corresponde, sin olvidarlo, debemos poner nuestra mirada en esos otros científicos y en este caso Olmo Risquez, como yo diría más por su propia personalidad, aparte de científico, como maestro y como referente y como faro para muchos alumnos, que esta propuesta desde luego no puede por menos que ser apoyada con todas las fuerzas posibles porque esta persona yo creo que merece el reconocimiento del pueblo a través de este pleno y que todos deseamos que siga siendo así porque probablemente es el testigo que va a recoger la antorcha que otros nos han dejado. Muchas gracias. Señora Sánchez Marot. Pues nos sumamos a la felicitación de la propuesta al señor Olmo Risquez y también al Instituto Azuer. Muchas gracias, señora Lavián. Sí, pues de la misma manera nosotros nos sumamos a esta felicitación y desde luego nos sentimos muy orgullosos de que en Manzanares pues podamos contar con docentes de esta calidad y que podamos felicitarles en una sesión plenaria como esta precisamente pues por su labor, por su dedicación y por su compromiso con la educación. Y finalmente, ahora sí, despacho se aprueba, señor secretario, por unanimidad la felicitación. Y ahora finalmente, despacho oficial y comunicaciones. Señor secretario. Se da cuenta el escrito remitido por la Hermandad de la Virgen de los Dolores y su Junta de Gobierno, que quiere expresar su agradecimiento a don Julián Nieva y la Corporación Municipal por su colaboración en la organización de todos los actos y cultos que nuestra hermandad ha llevado a cabo durante la pasada Cuaresma y Semana Santa. Por otro lado, la Asociación de Vecinos, Consumidores y Usuarios Divina Pastora igualmente agradece al alcalde presidente y a la corporación su colaboración y esfuerzo con esta asociación en las fiestas del año 2019. La directora del Colegio Altagracia y en nombre del claustro de profesores también agradece al equipo de gobierno la colaboración que el excelentísimo ayuntamiento ha prestado en todo momento a este colegio con motivo del 50 aniversario en todas las actividades desarrolladas. Y por último, la sección adoradora nocturna igualmente agradece la colaboración del excelentísimo ayuntamiento en la pasada fiesta del Corpus Christi con su asistencia a la Eucaristía y posterior procesión. Muy bien, conocidos. Señor Romero Nieva. Quedamos enterados. Señora Sánchez Maroto. Quedamos enterados. Señora Lavián. Quedamos enterados. Muchas gracias. La corporación, señor secretario, queda enterada. No hay más asuntos ni extremos que tratar. Al tratarse de un pleno extraordinario se termina en este punto y se cierra el acta. Muchas gracias por su asistencia y buenas tardes.